Hola, en este video pues vamos a hablar sobre la Edad Antigua. La Edad Antigua comienza en 4000 años antes de Cristo, donde empiezan las primeras jeroglíficos sobre lo que va a ser la nueva escritura. Se dice que los primeros signos se encontraron 4000 años antes de Cristo en el sur de Mesopotamia, en la población de Uruk-Barca. A partir de ahí, bueno, pues empieza a aparecer distintos rasgos de escrituras en diferentes civilizaciones, siendo pues la más antigua, como dije, al sur de Mesopotamia. A partir de ahí tenemos lo que va a empezar a ser la Edad Antigua, cuando se empiezan a formar las primeras civilizaciones. En estas primeras civilizaciones pues aparecieron los primeros pueblos y lo que viene a ser la parte más importante de la estructura que consideran muchos historiadores, que es llegar a lo que es una ciudad. Al formar esta ciudad, pues los hombres tratan de comunicarse aún más, hacer otras maneras de comunicarse aparte de la escritura, y pues empiezan a tratar de darle nombre a las cosas. En este darle nombre a las cosas, bueno, pues aparece lo que va a ser el desarrollo de las ciencias, porque para darle ese nombre, pues también es necesario conceptualizar. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer los primeros conteos, bueno, ellos pueden contar cosas haciendo comparaciones de los números con las muescas que van haciendo en diferentes materiales como huesos o como madera, donde van haciendo el conteo de sus objetos, animales, pueden ser frutos, etc. También los jeroglíficos muchas veces eran más ideogramas que una letra, pero bueno, poco a poco se fue haciendo este proceso de pasar a lo que serían las letras. Pero lo que quiero decir ahora es que en estos conceptos es decir qué cosa va a representar un número, qué cosa va a representar lo que ellos quieren expresar en esos escritos. En el caso de los números, pues los hombres tardaron muchísimos siglos en darse cuenta que cinco piezas de caza, 5 frutos, 5 hombres, 5 flechas, podían todos simplificarse como el número 5. Esto lo podemos hallar en la referencia del libro de Kolmogorov Androsov en el análisis de matemáticas, un libro bastante conocido y bueno, que habla sobre cómo los hombres van aprendiendo a conceptualizar la idea de los números. La otra cuestión es otros conceptos como son, pues por ejemplo, ahí mismo habla sobre la palabra negrura. O sea, ellos pueden decir que a un objeto, otra vez haciendo comparación, un objeto es tan negro, o del color de un cuervo, más bien ellos decían, es que esto es como un cuervo. O sea, querían decir que ese objeto era de color negro. Pero para poder decir tan simple como ahora lo haríamos, pues se necesita el concepto de color, de negrura, de comparación, etcétera. Pero ellos solo podían decir que algo era como un cuervo, o sea, refiriéndose al color. Y estos conceptos pues son bastante importantes porque pues en ello está basado todo nuestro lenguaje y está basado el lenguaje de la ciencia. Cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, en el caso de la química, que algo es incoloro, insaboro, pues tenemos que tener el concepto de qué queremos decir cuando no tiene color, no tiene sabor, y otras cuestiones. Así poco a poco los hombres, a partir de la idea de comunicarse, pues no solo es cómo expresar unas ideas, sino esas ideas cómo son, cómo van a ser esos conceptos. Ahí, a partir de ahí, entonces empieza, bueno, pues un cambio en lo que va a tratar de hacer el hombre en la época antigua. Normalmente los sucesos, los fenómenos, climáticos y otros, pues ellos los veían como la única explicación era una explicación divina. Y entonces, bueno, de todos modos, aunque su explicación era divina, pues seguían preguntándose muchas cosas. ¿Por qué hoy llueve? ¿Por qué mañana no llueve? ¿Por qué hay una temporada de lluvias?
cómo se cuentan los días, cómo se cuentan las noches, cómo se cuenta el tiempo. Y bueno, pues todo esto pues va desembocando en la manera en que los hombres pues van desarrollando todas esas ideas. Estamos pensando que en ese momento no hay información, ellos la van construyendo poco a poco. Tenemos las primeras civilizaciones antiguas, Mesopotamia, Egipto, los sumerios, etcétera, que van apareciendo y desarrollando cierta tecnología, pues porque tienen que superar aquellos problemas que se le van presentando al formarse ya en sociedad. ¿Qué tipos de problemas? Bueno, pues suministro de agua, de alimentos, ya había dicho sobre la agricultura, etcétera. Todas esas cosas que ellos tienen que resolver. Protegerse también de los medios, de lo climatológico, etcétera. Y bueno, pues ellos tratan de resolver esos problemas y van desarrollando pues las primeras técnicas que después se convirtieron en ciencias. Por ejemplo, los egipcios, para cobrar impuestos a sus miembros de su comunidad, pues tenían que medir el terreno donde ellos sembraban, y a partir de ahí sus súbditos, bueno, se les cobraba el impuesto equivalente a esos terrenos. El problema estaba en que cuando el río Nilo se desbordaba, pues muchos de estos terrenos pues eran inundados, y entonces había que hacer un recálculo del área. Entonces desarrollaron técnicas para calcular áreas, para calcular ciertas figuras geométricas a partir de fracciones para sus grandes edificaciones que hasta la fecha permanecen. Entonces ellos fueron bastante buenos en resolver cuestiones aplicadas de la geometría. Incluso la palabra geometría significa medida de la tierra a partir de esta manera de tratar la geometría en Egipto. Posteriormente apareció la civilización griega, la cual pues podemos dividir la civilización griega en los llamados, así como en la psicología, los llamados presocráticos, Sócrates, y después los posocráticos. En el caso de Grecia, es una civilización que se dedica más a preguntarse el por qué. O sea, las otras civilizaciones hacían cómo hacer tecnología y un poco de ciencia para resolver sus problemas. Y la pregunta de los griegos es, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué es así? ¿Por qué puede resolverse las cosas así? ¿Por qué ahora sí tenemos estos climas? ¿Por qué? ¿De dónde venimos? ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia de las cosas? Y van haciéndose ese tipo de preguntas. Y lo interesante de ellos es que ya no están justificando todo de manera divina, sino están tratando de encontrar la razón de la naturaleza que provoca esas cosas. Ellos tratan pues de contemplar al mundo. O sea, el mundo de estos filósofos griegos es la contemplación, que es ver el mundo y tratar de explicarse de una manera muy racional, aunque algunos pues sí hacen algunos, digamos, breves experimentos. Casi la mayoría de los griegos es de manera racional, como hacen la contemplación hacia el mundo que están mirando. El primer filósofo es Tales de Miletos, y de ahí viene una cascada de grandes sabios, filósofos, que van tratando de explicar la naturaleza. Una de las cosas que tratan de establecer, pues les decía, es la esencia de las cosas, que son los elementos de que está compuesto el mundo. Tales dice que el mundo está compuesto de agua. ¿Por qué? Pues porque él encuentra que donde pues había agua y que ya se había secado, pues encuentra vestigios de animales y fósiles, y entonces él dice que bueno, pues que la vida viene del agua, y todo así va, los minerales que quedan ahí también asentados vienen del agua, entonces el mundo viene del agua. Posteriormente aparecen otros como Anaxímenes, que dicen que el aire, otros dicen que el fuego, otros dicen que la tierra, otros dicen que esos son los 4 elementos, etcétera. Después viene la época socrática, que es cuando aparece Sócrates, y aunque él no hay escritos de él, simplemente él permanece
en las ideas que otros filósofos desarrollaron y hablan de él. Pues es como que el parteaguas de lo que van a ser los nuevos estudios en filosofía sobre la ética, sobre otras cuestiones que ya no solo abarcan la naturaleza. En él también se ubican los llamados los filósofos sofistas, que bueno, también eran opuestos un poco a Sócrates. Y bueno, finalmente la herencia que ellos dejan a los filósofos que siguen es muy importante porque estos son los que ya van a empezar la ciencia tal cual. Nosotros tenemos idea de cómo son las cosas actualmente, o sea, esas ideas aún permanecen, pueden estar equivocadas o no, o incompletas, pero son las ideas que subyacen aún en el pensamiento científico. Los filósofos más destacados postsocráticos pues son Platón y Aristóteles. En el caso de Platón, bueno, Platón habla sobre la República, sobre cuestiones de ciencia, matemáticas, de un poco de física, pero él más que nada las matemáticas, las cuestiones éticas, las cuestiones políticas, se dedica a más. Lo que tiene Platón es que él establece dos cosas muy importantes. Uno, que las cosas son entes ideales. O sea, él dice en un mito que se llama el mito de la caverna que hay una serie de hombres encadenados en una cueva que no alcanzan más que a ver en esa cueva el reflejo de la luz que entra por una ranura, y ellos creen que el mundo es de acuerdo a las sombras que se van proyectando por esa ranura, y que así es el mundo. Ellos hacen una explicación del mundo tal cual. Finalmente uno de los presos que está ahí es liberado y sale al mundo y ve el mundo tal cual es. Entonces sale de la cueva y lo ve tal cual. Al principio se siente un poco este hombre, se siente un poco deslumbrado por la luz, pero poco a poco va viendo bien y trata él de regresar a la cueva, explicarle a los hombres cómo son las cosas afuera. Los hombres simplemente no lo entienden, los que están encadenados. En esta metáfora lo que quiere decir Platón es que nuestros sentidos son muy limitados, o sea, el olfato, el tacto, etcétera, el oído, no son, digamos, como los de algunos, por ejemplo, algunos seres como perros y gatos, que su vista y su olfato, oído, está muy desarrollado comparado con nosotros. Entonces él dice que nuestros sentidos son muy limitados y nosotros nada más hacemos una interpretación de los rasgos que nuestros sentidos logran captar. Si uno lo hace de manera racional, o sea, existe una verdad afuera de este mundo, o sea, una verdad afuera de uno, o sea, uno no construye la realidad, sino que la realidad está afuera, el mundo real está afuera del hombre, y uno tiene que ir recopilando por medio de rasgos esa verdad, porque es tan fuerte esa verdad que pasaría como lo que le pasa al hombre, que se deslumbra, y hasta que no logra poco a poco él ir interactuando con este mundo, es posible que él pueda entonces pues darse cuenta de lo que es el mundo en realidad. Y lo que trata es inmediatamente tratar de explicarle a otros hombres lo que está pasando. Esta es lo que dice Platón, la tarea del filósofo. La tarea del filósofo es contemplar el mundo, tratar de explicárselo y después buscar que los hombres entiendan el mundo que hay afuera, que es el mundo de lo que él llama las ideas. La segunda cuestión de Platón en cuanto a la ciencia es la diferencia que él hace entre la episteme y la doxa. La episteme es lo que sería ahora el pensamiento científico, el pensamiento, la manera del conocimiento, perdón, que sería de las cosas, pero de forma científica. Y la doxa es la opinión o el conocimiento de la gente común. Todos estos, pues, lo que nosotros diríamos remedios caseros, los consejos que nos da la gente, las experiencias sobre cuestiones sociales, etcétera.
Pero esa no es más que una opinión, como lo llama Platón. El verdadero conocimiento es la episteme, que le decía el equivalente del conocimiento científico actual. A partir de ahí, bueno, pues empieza esa diferencia entre lo que va a ser conocimiento científico y el conocimiento que podríamos decir de la gente común. El otro gran filósofo pues es Aristóteles. Él va a tratar de trabajar muchas cosas de ciencia. Él va a tratar de decir lo que es pues cuestiones como lo que es la teoría de la generación espontánea, que ahora, bueno, diríamos que es falsa, pero él es digamos que los primeros que trata de decir cómo se genera cierta vida. Esta vida es que más o menos de que se genera vida orgánica a partir de objetos inorgánicos. Un pedazo digamos, de un objeto, una piedra abandonada, de ahí se pueden generar algunos insectos, pero no es que se originen en esa piedra, sino más bien que ahora sabemos que pues han sido depositados ciertos organismos ahí en esas piedras por protección que buscan los mismos insectos y de ahí crecen, pero no quiere decir que provengan en sí de la piedra, sino que han sido depositados ahí. Y otras cuestiones como, bueno, pues que comida que se ha dejado echar a perder también no provienen otros organismos de esa comida, sino que ahí han sido depositados por otros animales. Entonces, la teoría de la generación espontánea no es correcta, pero lo importante aquí de Aristóteles es que trata de explicar cómo se van generando ciertos organismos. También trata de hablar de la potencia y el primer motor móvil, que son ideas sobre cómo es el movimiento, cómo es estar en reposo, cómo potencialmente nosotros podemos ponernos en movimiento. Hay un primer motor inmóvil, o sea, lo que quiere explicar con ese primer motor inmóvil es que el mundo se va moviendo y por un impulso que viene de afuera y que nosotros creamos otros motores, otros movimientos. También, bueno, en la lógica se dedica al principio de la no contradicción y otras, la forma de categorías, que es hasta la manera, decían, que se maneja mucho la lógica. Cómo crear categorías para que nosotros podamos clasificar ciertas ideas, ciertas propiedades de las cosas, que ahora, bueno, aunque no se aplican exactamente así, les decía, es las primeras maneras de hacer estas cosas. Otro matemático que es contemporáneo de Platón es Euclides, que también trata de establecer cómo debe ser el método deductivo a partir del conocimiento matemático que él recogió de toda la Europa conocida en ese entonces. La Europa conocida en ese entonces son, bueno, el mundo conocido, perdón, es Europa, parte de Medio Oriente, el norte de África, y él recopila todo ese conocimiento y lo pone en 13 libros. Y lo importante de esos 13 libros es no solo la recopilación de estos conocimientos, sino el hecho de haberle dado una estructura a ese conocimiento. ¿Qué es lo primero que debemos estudiar? Dice él. Bueno, pues primero la línea, el punto, le da un sistema de axiomas, proposiciones, etcétera, que, bueno, con Aristóteles, digamos, va a tener en esa época, pues su máxima expresión cuando pues realiza sus obras sobre lo que va a ser la lógica aristotélica, que les decía, hasta de momento se utiliza. En esta época, si hacemos un análisis con el caso de América, los únicos civilizaciones que coinciden son los olmecas. Los demás civilizaciones, Teotihuacán, etcétera, estos van a desarrollar prácticamente en la Edad Media. Los que único que coinciden son, aparentemente, de lo que se sabe, son la civilización olmeca. Pues muchas gracias.